Buenas noches, soy Luis Herrera Romero, gestor de proyectos de la Universidad de SA, y es un gusto darle la bienvenida a todos los participantes a este primer webinar de una serie de presentaciones que hemos programado y que aspira a ser un espacio que SAN desea brindar a las organizaciones públicas y privadas para brindar herramientas con las cuales poder enfrentar y superar la nueva normalidad. A través de la implementación y el acompañamiento de la universidad en la implementación de conceptos tan importantes como la transformación digital y la eficiencia organizacional. En este primer webinar tenemos el orgullo que nos acompañe nuestro profesor Julio Alegría Arce, quien va a compartir con nosotros desde Madrid las últimas tendencias en soluciones digitales, ¿no? Así que los dejo con él y nuevamente reciban el saludo de SAN en la participación de sus personas en este webinar. Saludos. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, ante todo, un placer. Yo soy peruano de Lima. Y llegué a España en el año 90. Bueno, tengo muchísimos años aquí. Y bueno, prácticamente toda mi experiencia laboral es aquí. Y bueno, soy profesor de SAN hace unos cuantos años y de un par de universidades aquí en España también. Tengo el placer de compartir con vosotros mis experiencias. Entiendo que son las últimas tendencias en transformación digital y sobre todo orientado al Big Data Analytics y sobre todo también a las últimas tendencias de Internet de las cosas que también veremos a lo largo de la sesión. Empezamos. El escenario en el que estamos viviendo actualmente, como habéis dicho, la nueva normalidad, ¿no? Esta nueva normalidad está rodeada por dos elementos fundamentales, ¿no? Lo ponía Gerd Leonhard, ¿no? En el Summit del 2017, ya hace un par de años, 3 años ya, de CIOs, y decía que data is the new oil and AI is the new electricity. Estas frases no son solamente creadas o inventadas por Gerd Leonhard, sino un poco ido acuñando lo que otros expertos, ¿no? En el caso de Data, en New Oil, fue el creador de esta frase, el año 2006, todavía hace muchísimos años, el fundador de Dan Hanby, ¿no? De una compañía inglesa de analytics de datos, que fue comprada por Tesco, los supermercados más grandes de Europa, ingleses, y ahí que se comentó hace el 2017, 2016, recuerdo, de uno de los cofundadores de la empresa de Analytics, lo que es la parte de Andrew Ng de Coursera, que fue el cofundador de Coursera, y bueno, la acuñó ese término, de ahí es la nueva electricidad. Entonces, ambos elementos, datos, el nuevo hoy, ahí la nueva electricidad, están en nuestro escenario hoy. En esta nueva normalidad tenemos nosotros que trabajar con estos dos grandes conceptos y nos está siendo, digamos, quienes nos están dirigiendo nuestra forma de trabajar hoy y a futuro, ¿no? Y lo que muchas compañías llaman la transformación digital, ¿no? En definitiva, he preparado una pequeña agendita para tocar ciertos puntos. Transformación digital, voy a comentar sobre procesos de manera muy alto nivel. Luego, datos, el insumo más preciado, dentro de ellos hablaré de Big Data, y en qué momento estamos hoy del Big Data. Análisis de datos internos y externos, inteligencia artificial, sobre todo enfocaré dentro de ese subset de inteligencia artificial el Machine Learning. Casos de uso de Big Data e inteligencia artificial, comentaré 2 casos en profundidad, un tercero que estoy en camino de iniciar, y luego
por dónde empezar, ¿no? Porque está muy bien los casos de uso, las experiencias, pero bueno, ¿por dónde puedo empezar yo? ¿Por dónde inicio esto? ¿Qué pasos tengo que dar? ¿Cuáles son los retos? ¿No? Y finalmente, pues una parte de robots y preguntas. Transformación digital. Bueno, se habla mucho, hace más de una década, de la transformación digital, pero no se habla tanto de los procesos, que es algo mucho más antiguo, ¿no? Hay tres grandes niveles en el cual yo puedo cambiar los procesos en una organización. Por un lado está el BPA, el Business Process Automation, lo que es la automatización, significa que es lo que estoy haciendo, lo hago de la misma manera, pero de una manera automatizada, y la tecnología hoy es el RPA, el Robotic Process Automation. Por ejemplo, en un contact center, ¿no? Algunas tareas repetitivas que el usuario, digamos que el operador, la operadora lo suele hacer pasando de pantallas o de sistemas a otros o de aplicaciones a otros, pues hoy se automatizan con RPA. Es una manera de cambiar los procesos en la compañía. Hacer lo mismo de manera automática. Dos, tenemos el BPO, Business Process Automation, Optimization. Esto es, digamos, todo lo que es mejorar los procesos que estoy ejecutando hoy. ¿Y cómo lo hago? ¿Cuál es la metodología más conocida de ellos? Es pues el Six Sigma, ¿no? La cual defines, mides, analizas, mejoras y controlas, ¿no? El típico de Mike. Luego viene el Business Process Reengineer, que es la reingeniería de procesos. Voy a hacer las cosas de una manera totalmente distintas, de manera disruptiva. Entonces, muchas compañías, cuando realizan proyectos de mal llamados transformación digital, que al final son digitalización, porque no todo lo transforman, hay partes de los procesos que los automatizan, los hacen de la misma manera, hay partes que se optimizan y partes que se transforman. Dentro de la transformación es la reingeniería. Por lo tanto, los datos que vamos generando en las organizaciones nos permiten entender si debo yo automatizar, optimizar o hacer la reingeniería. Esto creo yo que es importante que quede claro este concepto porque muchas veces todo el mundo dice, bueno, yo hago transformación digital, que no transformas todo. Algo automatizas, algo optimizas. Y luego sí, una parte pequeña se transforma. Datos. Nos metemos a datos ya. Datos es el insumo más preciado. Aquí yo quisiera compartir con vosotros en mi experiencia, qué es lo que me ha servido para entender de la mejor manera el poder de los datos y su evolución a lo largo del tiempo y cómo ponerlo en marcha en proyectos de transformación. Voy a compartir unas cuantas diapositivas de estas. Bueno, por un lado, la evolución exponencial de los datos. Esto no es ninguna novedad, pero sí quisiera destacar dos aspectos. Aquí tenemos el volumen de datos generados, aquí a lo largo del tiempo de los años. Importante que desde la era de Internet, estamos hablando del año 2000 en adelante, aquí el crecimiento ha sido exponencial. ¿Qué ha crecido sobre todo? ¿Qué tipo de datos han crecido sobre todo? Los datos no estructurados, por un lado. Pero por otro lado, aquí con la aparición de las redes sociales en el año 2005-2006, estos datos han crecido muchísimo, pero sobre todo este último, y esto es lo que va a crecer los siguientes años. Los datos generados por las máquinas, el Internet de las cosas. Significa que esta es la nueva normalidad realmente para nosotros, que vamos a gestionar y trabajar nuestros proyectos de digitalización con muchísimos datos y cada vez más, Hay muchas frases, hay por allí muchas cifras que dicen, bueno, pues en los últimos 2 años hemos generado más datos que en toda la historia de la humanidad, etcétera, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que estamos generando muchísimos datos y se han creado la última década o década y media nuevas técnicas y tecnologías para gestionar esos datos y para analizarlos. Vamos a ver qué parte de los datos y cuál es esa historia de dónde venimos y dónde estamos en este momento y hasta dónde ha avanzado la tecnología. Fijaros, al hablar de datos,
es hablar de bases de datos. Aquí tengo un pequeño grafiquito que es una actualización de un gráfico que desarrolló IBM hace unos años, se lo he actualizado, pero básicamente la esencia es la misma, ¿no? En el cual nosotros venimos desde los años 60 de las bases de datos jerárquicas, que gestionaba datos operacionales, sobre todo, gestiona datos operacionalizados, de datos operativos. En los años 70 se crean las bases de datos relacionales, la más conocida es la SQL, donde esto es lo que se llamaba data at rest, ¿no? Data dormida, ¿no? Donde nosotros lo que hacíamos era generamos reportes y análisis de datos históricos. Como digo, como se dice aquí en España, a toro pasado, ¿no? Datos históricos. Estamos hablando de la tecnología de los 60 y 70. Es de tecnología de 60 y 70, pero todavía muchos de nosotros trabajamos con bases de datos relacionales y estamos trabajando todavía, ¿no? Luego vino la época del Data Warehouse, en los 80 y finales de los 80, sobre todo, es la unión de las bases de datos relacionales, organizadas en filas y columnas, y se crearon pues los infocubos, los cubos de información, los reportes, esos dashboards maravillosos, ¿no? Que lo cual trabajamos nosotros, y esta es la tecnología un poco de los 80, 90, el Data Warehouse, y aquí se habla ya de Business Intelligence, y estamos hablando de datos, ya datos, un análisis un poquito, con análisis aquí de reportes, un análisis mucho más, digamos, en el cual puedo hacer algunas consultas. Actualmente lo que estamos en el Stream Computing. A partir del año 2005, las bases de datos no SQL aparecen, ¿no? Las más conocidas, habéis trabajado seguro algunos de vosotros, como MongoDB, Cassandra, etc. Y a partir del 2015 se crearon las bases de datos, las nuevas, las New SQL, ¿no? Como, por ejemplo, las bases de datos gráficas, como Neo4j, que nos permiten, pues, trabajar con datos ya no solamente históricos y datos transaccionales, sino con información en tiempo real, como quien dice el rabioso online, ¿no? A partir de aquí estamos trabajando con bases de datos modernas. A partir de aquí se comenzó a hablar de Big Data, ¿no? Y a partir de aquí se trabaja con bases de datos modernas. Este es el gran cambio a lo largo del tiempo que hemos dado, ¿no? Por un lado, venimos de operacional, todavía seguimos utilizándolas, las bases de datos relacionales. El mundo del Data Warehouse, Business Intelligence, pues en los 90 en el mundo se crea. Y luego estamos ya a partir de la era del Big Data en lo que son bases de datos modernas y el Stream Computing. Stream Computing que a día de hoy, sobre todo la mayoría de empresas está utilizando todo lo que es datos digamos, en tiempo real en redes sociales, por ejemplo, o datos de interacciones en CRMs, o en análisis web, o análisis de sentimiento, etcétera, en tiempo real. Lo que se viene y lo que todavía está en investigación y muchas compañías ya implementando proyectos es con Internet de las Cosas, ¿no? Aplicado a diversas industrias, ¿no? Bien. Esto en cuanto a las bases de datos. ¿Cuál es la evolución natural de este mundo del Data Warehouse, Business Intelligence, ETL, base de datos relacionales, hacia el nuevo mundo del Data Lake? En el mundo ya del Big Data. Seguimos. Bueno, esta es la evolución natural, irnos del mundo del Data Warehouse hacia el mundo del Data Lake. Este mundo del Data Lake, en el cual pues ya vivimos hace algunos años, en un inicio en formato on-premise. On-premise significa el on-premise en nuestras oficinas o en no cloud, donde pues el elefantito este famoso de Hadoop, pues para lo que es el almacenamiento y el cómputo, pues hace ya unos años se está utilizando y poniendo en marcha, donde en este Data Lake lo que nosotros almacenamos son fuentes tradicionales, las de toda la vida, las de SQL, filas, columnas,
Data Warehouse, etcétera, y donde también almaceno aquí las nuevas fuentes. Datos externos del tiempo, del clima, localizaciones de GPS, datos de compra, logs, clics, etcétera, ¿no? Etcétera, ¿no? Todos datos no estructurados y semiestructurados. Y aquí en el Data Lake, que es mi nuevo repositorio, que tiene que ser mi nuevo repositorio de datos sobre el cual yo voy a hacer analytics y voy a explotar. Ahora vamos a comentar de qué manera. Pero este es el almacenamiento diverso que debemos tener. Repito, en un inicio fue on-premise, en nuestra propia oficina, en nuestra organización, y hoy es cloud. Hoy es cloud, la mayoría de organizaciones están migrando hacia cloud por diversos motivos, ¿no? Sobre todo por agilidad, escalado y costes. Ahora hablaremos de los recursos cloud que tenemos a disposición. Importante que en esta evolución tener cuidado de no convertir este data lake en un pantano. No solamente es, bueno, tengo datos, muchos datos, vamos a meterlos en data lake y ahí almaceno todo, ¿no? Ojo, que también puedo convertirse eso en un pantano, ¿no? De hecho, en la nueva definición del Big Data, ¿no? Hablan de las dos nuevas Vs, ¿no? Aparte de las tres tradicionales, hablan de lo que es veracidad y de valor, ¿no? Dentro de la veracidad se habla de calidad de los datos y es fundamental, digamos, el tener datos de calidad y no tener, pues, un pantano en ese data lake. Fases y tools y herramientas en Big Data. Este es el proceso natural de Big Data que quisiera compartir con vosotros cuáles son las herramientas que estoy utilizando y cuáles son las herramientas modernas en el mundo del Big Data en este proceso, ¿no? Que empieza con el proceso de integrar diversas fuentes y prepararlas para el análisis. Segundo, continúa con el almacenamiento de los datos. Os comentaré qué fuentes existen. Y luego el procesamiento, tanto el almacenamiento como el procesamiento. Hoy se está utilizando recursos cloud, servicios cloud, para el almacenamiento y para el procesamiento. Y luego para la visualización, ¿no? En esta visualización, lo que se está utilizando en los últimos años son las nuevas herramientas de nueva categorización, llamémoslo así, de Business Intelligence, ¿no? Ya no con las antiguas herramientas de Business Intelligence de los 90, como los MicroStrategy, Cognos Business Object toda la vida, ¿no? Sino ya con herramientas modernas de visualización, barra Business Intelligence, ya dentro del Magic Quadrant de Gartner, ya hablando de estas herramientas como Tableau, como Power BI o como Qlik, ¿no? Que son parte del proceso de Big Data. ¿No? Es la parte de visualización. Vamos a ver ahora en uno de los casos de uso cómo es un proyecto de Big Data, que es el sector turismo, pero que no hay un análisis avanzado, no hay desarrollo de modelos de Machine Learning ni nada, simplemente es una integración de fuentes de datos, estructuradas no estructuradas, un almacenamiento cloud, un procesamiento de los mismos, de los workflows, y luego una presentación de esta visualización de los datos. O sea que vamos a verlo ahora en el caso de uso. Bueno, integrar. ¿Qué herramientas tenemos para integrar? Es la integración de datos, estructurados, no estructurados, de fuentes diversas, internas dentro de la compañía, externas, Open Data, como datos del tiempo, datos del clima, datos de presión, etcétera, ¿no? Hay datos abiertos que puedo yo también utilizar y capitalizar. Luego viene lo que es el data wrangling, lo que es en la parte después de la integración viene el data wrangling, lo que es el trabajo de normalización, de duplicación, preparación de los datos para el análisis, ¿no? Veremos qué herramientas existen para esto. Hay muchísimas. Yo voy a dar simplemente 2, 3 claves con las cuales he trabajado y son estándar, un poco en general en la industria. Veremos cuáles son de pago, veremos cuáles son de open source, en este sentido. Aquí yo comparto con vosotros estas. He trabajado con Talent mucho,
con Talent Studio para lo que es la integración de datos. Existe otra herramienta también de Talent, es open source. Existe otra herramienta de pago que también es para integración de datos y preparación, que es informática, ¿no? Que la antigua herramienta de TL toda la vida. Pero Talent para mí es de lo más robusto que existe hoy. Luego está Trifacta. Trifacta es una compañía joven, de una década como mucho. Es una compañía que se dedica a lo que es el data wrangling, lo que es la preparación de los datos. Aquí es importante destacar que estos tipos de soluciones, como Trifacta, son soluciones de pago, gratuita en versión desktop personal. Ese tipo de soluciones lo que permite es a perfiles no técnicos preparar los datos, preparar para el análisis, entender dónde pues, pueden haber pues, datos mal escritos, missing data, etc. Trifacta es una herramienta muy potente para esto, para perfiles no técnicos sin necesidad de meter ninguna línea de código. Luego tenemos en cloud, pues Azure Data Factory, por ejemplo, también que puede hacer ese tipo de tareas, ¿no? Lo que es la preparación de los datos. Tenemos on-premise o cloud, ¿no? Aquí está para la integración de datos. Lo que es el primer proceso, integrar fuentes diversas y prepararlas para el análisis futuro. Luego tenemos, por supuesto, también yo puedo hacer esto mismo, lo que es la integración de los datos, puedo trabajar con RStudio o con Python, metiendo línea de código, con RStudio con algunas librerías para integrar datos, para hacer data wrangling, esto sin coste, pero requiere ya, digamos, tener perfiles un poco más, con algo de conocimiento digamos, de coding. Y luego está Open Jupyter Notebook, pues un poco para integrar toda este código, ¿no? Luego, la parte de almacenamiento. Luego que hemos integrado, hemos unido las fuentes y la hemos preparado, pues hay que almacenarlas, ¿no? Y la mejor manera hoy es almacenarla con recursos cloud, ¿no? Montar mi Data Lake Cloud, que puedo montar mi Hadoop on-premise, por supuesto. Eso ya no se lleva cada vez menos, dependiendo del sector de la industria. Hay sectores pues, que no quieren entrar todavía en cloud, o algunas compañías, por tema de confidencialidad de datos, pero la mayoría está ya migrándose hacia el cloud, ¿no? Y montando el Data Lake, cloud. Lo mismo, el Data Warehouse, está bien el on-premise, pero ya hay capacidades cloud que puedo crear mi Data Warehouse cloud. Mi base de datos NoSQL, Machine Learning Server, etcétera, para almacenar todo cloud, ¿no? Y aquí tenemos a tres grandes players, ¿no? Los tres grandes players en cloud públicas, ¿no? Podemos tener cloud públicas, híbridas o privadas, pero estos son los tres players más conocidos de clouds públicas, ¿no? Lo que es Google Cloud Platform, Amazon Web Services y Microsoft Azure. Amazon Web Services fue el más antiguo, el primero que salió, hace ya 12, 15 años diría yo, y Microsoft se quedó un poquito en el tiempo y en los últimos 5 años está empujando bastante fuerte, ¿no? Aquí, y Google Cloud Platform es un poco el tercero de todos. Por ejemplo, aquí en Amazon Web Services tenemos el Amazon S3, que es el Data Lake. El Data Lake de Amazon se llama S3. El Data Warehouse de Amazon se llama Redshift. Y la NoSQL de Amazon se llama DynamoDB, ¿no? Por mencionar algunos nombres. O sea, dentro de cada una de estas clouds, pues tiene una serie de servicios en los cuales yo, con un clic y con mi tarjeta de crédito, con pocos dólares, pues puedo montarme mi Data Lake, mi Data Warehouse virtualizado y mi NoSQL. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto no es para grandes compañías solamente, para grandes presupuestos, sino también para pequeñas empresas, en la cual puedan empezar poco a poco con estos recursos cloud, en este caso de almacenamiento, para empezar. ¿De acuerdo? Luego está el procesamiento. Tengo los datos almacenados y yo quiero hacer un procesamiento, quiero hacer un cómputo. Pues igual, tengo servicios cloud que me ayudan a hacer el cómputo on demand. El cómputo on demand es de acuerdo al uso.
Es decir, si yo quiero hacer un gran cómputo una vez a la semana, durante 1 hora, pues pago solamente por ese uso, ¿no? Inclusive, dentro del procesamiento, estos recursos cloud de cualquiera de esos 3 players tienen servicios de Machine Learning e inteligencia artificial. Es decir, ya no necesitamos a los macro expertos que me monten todos los jobs para el cómputo y hacerme la paralelización y equilibrarme. No, ya todo lo tengo cloud, lo tengo a un clic y de una manera muy fácil. Lo mismo de Machine Learning. Hay ya algoritmos predefinidos, genéricos, eso sí, genéricos, pero yo creo que para empezar, suficientes, como por ejemplo tienes análisis de textos, análisis de sentimiento, etcétera, que ya existen tanto en Microsoft como en Amazon, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, Azure de Microsoft Machine Learning, ¿no? Que también tiene Amazon Machine Learning, 3/4 lo mismo, ¿no? Y esta herramienta interesantísima, fijaros, se llama Data Robot, que os aconsejo que le deis una miradita, que es una plataforma de inteligencia artificial que nos ayuda también a elegir el mejor modelo, ¿no? El mejor modelo y nos ayuda a seleccionar, también de manera automática, se llama Data Robot. Procesar. Luego, finalmente, visualizar, hablamos de la exploración de datos, los dashboards, ¿no? Donde están nuestros indicadores, nuestros KPIs, y bueno, y como ya comenté antes, pues los 3 grandes players son estos 3, ¿no? Tableau, comprado hace un par de años, menos de 2 años por Salesforce, ya lo integró dentro de su suite, y luego está Power BI de Microsoft y Qlik, ¿no? Está Qlik y QlikView, que son las soluciones para la visualización. Y con esto vemos un poco todas las herramientas de pago, no pago, cloud y de visualización para poder pues, poner en marcha un proyecto de Big Data. Son las herramientas modernas, las herramientas más innovadoras y quería compartir con vosotros esta parte. Vamos al análisis de datos. Hemos hablado de datos. Vamos a hablar de análisis de datos. Bueno, aquí, por un lado, tipos de análisis. Tipo de análisis. Vamos a ver que hay diversos niveles de análisis. Ya hemos hablado de datos, ahora vamos a hablar de esos datos. ¿Cuáles son los niveles de análisis? Por un lado tengo aquí 2 ejitos. El eje del impacto, mayor complejidad. Menor impacto, menor complejidad. Aquí, para responder a la pregunta, ¿qué pasó? Estos 2 primeros cuadraditos son orientados al pasado. ¿Qué pasó? Aquí tenemos todo lo que es la analítica descriptiva. Como digo yo, la mejor forma de explicar esto es cuando estoy yo conduciendo mi vehículo y veo en el espejo, es lo que pasó, es lo que he dejado. Esto es la analítica descriptiva, la analítica más básica. Luego, ¿por qué pasó? Es la analítica diagnóstica, ¿no? Saber el por qué, cuál ha sido la causa raíz. Este tipo de análisis es el que nosotros podemos conseguir con las herramientas de Business Intelligence, con los infocubos, con los reportes. ¿Qué pasó? ¿Por qué vendí más en esta región o en esta línea de productos? La causa raíz, ¿no? Haciendo el drill down y dándole doble clic, ¿no? Esto es el por qué pasó. El segundo nivel de análisis. El más básico, el qué pasó, descriptivo. Luego el segundo es el diagnóstico. El tercero sería ¿qué es lo más probable que pase? Responder a la pregunta, ¿qué es lo más probable que pase? Y aquí hablamos de analítica predictiva. Aquí, basándonos en datos históricos, lo que me ayuda la analítica predictiva es con el desarrollo de modelos analíticos, modelos predictivos, para saber qué es lo más probable que pase. Y el nivel más alto del análisis es el análisis prescriptivo, lo que debería pasar, lo que es la optimización. En análisis predictivo, un ejemplo claro es, en el caso de negocios, por ejemplo, la predicción de los clientes que me van a abandonar. ¿Qué clientes me van a abandonar, por ejemplo? Yo desarrollo un modelo predictivo de abandono y
puedo identificar con, digamos, con la probabilidad de abandono de los clientes. Analítica prescriptiva, en el caso de negocio, la mayor aplicación es cuál es el mejor producto que este cliente con alta probabilidad me va a comprar basado en su ciclo de vida, por ejemplo, lo que es prescriptiva, o next best offer, next best action, etcétera, ¿no? Lo que son los modelos prescriptivos. Estos dos últimos se basan en el futuro, ¿no? Es como digo, efecto bola de cristal, ¿no? Pero estos son modelos, desarrollo de modelitos, que veremos ahora en la parte de análisis. ¿Y por qué? Porque cuando hablamos de inteligencia artificial y machine learning en particular, lo que vamos a hablar ahora, el machine learning, es el desarrollo de modelos de análisis avanzado de datos. Inteligencia artificial, aunque parezca lo contrario, inteligencia artificial no es una novedad, no es algo nuevo, es algo con el cual vivimos viviendo del siglo pasado, claro. Desde los 50 se crea el término inteligencia artificial, los 60, 70, etc. Esta es la fuente del Deep Learning Academy. Claro, desde esta época, desde la época de los grandes ordenadores, ya se estaba trabajando en la robotización y la inteligencia artificial. Claro, este es el gran campo, la inteligencia artificial. Dentro de la inteligencia artificial, a partir de los 80, mediados de los 80, 90, hablamos ya se comienza a trabajar con Machine Learning. El Machine Learning es un subset de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es mucho más amplio y una parte es el Machine Learning. Que de lo que estamos hablando de lo que es el aprendizaje de máquina es el Machine Learning. Los algoritmos que se utilizan hoy muchísimo son los de Machine Learning. A pesar de que aquí es donde comienza a crecer sobre todo el Machine Learning, las redes neuronales, todo lo que es la regresión logística, se comienza a trabajar ya en profundidad. Aquí, a partir de la Internet y con la aparición del Big Data, pues ya no hablamos solamente de Machine Learning, sino ya gracias a que tenemos el cómputo a un coste mucho más bajo, ya que tenemos el almacenamiento a un coste mucho más bajo y de los procesadores pues son mucho más rápidos, pues ya puede estar este Machine Learning más al alcance del común de los normales, de los mortales, ¿no? y de las empresas. Ya hablamos de Deep Learning, ya hablamos de algoritmos mucho más avanzados como pues, Random Forest o Support Vector Machine o Artificial Neural Network, etc. ¿no? Que ya a partir de la época de la era del Big Data se están utilizando principalmente para lo que son análisis de imágenes. Ya se comenzó a trabajar primero en análisis de texto, luego con análisis de imágenes. Estamos ahora ya en parte avanzada del análisis de video, etc. ¿no? Y por ahí vamos con algoritmos de Deep Learning. Clave en el análisis. ¿Qué es clave en el análisis? Esto es clave en el análisis, fundamentalmente. Calidad y veracidad de los datos, como la cuarta V del Big Data, del Big Data. Veracidad. Calidad y veracidad de los datos. Siempre se cumple el garbage in, garbage out. Si yo meto basura, voy a sacar basura. O sea que la clave aquí es, en el análisis, lo que yo ingrese a la maquinaria del modelito. Es una clave en el análisis. Otra clave en el análisis es entender el proceso de análisis. En el caso de Machine Learning, ¿no? Yo tengo muchos datos, yo someto a mis datos que voy generando a un modelito, y en este modelito lo que me va a botar es positivo o negativo, si es binario, o si tengo un score, pues con score. Y finalmente lo que me permite este modelito es ir clasificándome, uso un algoritmo de clasificación, y lo que voy haciendo yo lo voy almacenando y llevando a mis sistemas, ya sea a mi app, ya sea a mi web, ya sea a mi CRM, o ya sea a mi tablet.
Y la clave aquí en este análisis es entender el proceso, ¿no? Así como hemos visto el proceso del Big Data, end-to-end y las herramientas que tengo. Ahora vamos a ver en análisis cuál es ese proceso de análisis y cuáles son las herramientas y los elementos claves en el análisis. Primero, el diseño del análisis, el diseño del experimento, ¿no? El diseño del experimento que tengo que tener. Por un lado, el data science lo que tiene que definir es el tipo de modelo. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Va a ser un modelo predictivo, más explicativo? Lo que quieres es predecir un comportamiento de abandono o no abandono, binario sí, no abandono, o más explicativo, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, si yo trabajo en marketing y quiero desarrollar un modelo que me explique las ventas, pues yo necesito más un modelo explicativo. O sea, por ejemplo, la variable del marketing mix modeling, quiero entenderlas porque estoy vendiendo. ¿Por qué hago tele, radio, prensa y digital? ¿O por qué hago SEM, display y redes, invierto en redes y además en la tele? Todo ese mix del marketing, el modelo explicativo me ayuda a explicar. Es un modelo matemático que me ayuda a esto. Yo tengo que elegir primero el tipo de modelo. Luego el diseño está en lo que son los parámetros, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros? Los parámetros es abandono, venta, fallo, no fallo, enfermo, no enfermo. Esos son los parámetros que tengo que tener en mis datos. Luego, a la hora de diseñar mi modelo, tengo que tener claro, y el data science tiene que tener claro, cómo voy a evaluar este modelo, ¿no? La exactitud es lo más importante para mí, o más la interpretación, etcétera, ¿no? Ese R cuadrado, y esos son los parámetros que tiene que definir un poco el data science para ver si el modelo es robusto o no, de acuerdo al objetivo. Luego desarrolla el modelito, y luego este modelito, pues, lo hacemos el test, lo entrenamos en diversas ventanas temporales y luego pues lo llevamos a aquí. Luego que elegimos el mejor modelo, lo llevamos y lo sometemos a los datos. Y luego me van dando los resultados. Por ejemplo, abandona, pues este cliente no abandona, abandona. O venta cruzada, modelo de venta cruzada, este sí, este sí, este sí, este no. Así, ¿no? O por ejemplo, como vamos a hablar ahora, un modelo de salud, pues cliente con cardiac arrest o ataque cardíaco, pues alta probabilidad, no, sí, etc. Entonces esto es lo que el modelo me permite, siguiendo este proceso, trabajando y entrenándolo, me permite, luego que lo someto a mis datos, pues tener resultados. Esta es otra clave en el análisis, ¿no? Entender el proceso. ¿Y cuáles son las herramientas? Igual que en Big Data, pues lo mismo, ¿no? Aquí, primero la clave aquí es, aparte de las herramientas tecnológicas, es el equipo, es fundamental aquí. Es un equipo realmente multidisciplinar, liderado por negocio, muy importante, aquel que entienda de los procesos, aquel que defina el outcome, aquel que defina el experimento, es negocio. Aquel que defina la pregunta es negocio. Luego el data science, pues el trabajo del modelito, luego el data engineer le prepara los datos, fenomenal. Pero la clave aquí es el negocio. El perfil no técnico que tiene que tener claro el objetivo del experimento o de la respuesta de la pregunta a responder, perdón. Ya sea si es un tema de marketing, es un tema de operaciones, es un tema de salud, cualquier tema, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de negocio, ¿no? Lo que yo quiero saber es cuáles de mis clientes les debo vender la nueva línea de productos que acabo de sacar. Entonces, esa es la pregunta del negocio y hay que trabajar con los científicos de datos para desarrollar el modelo. Vamos a ver qué hace cada uno de estos ahora. Voy a comentar un poco cuál es el rol de cada uno de ellos, aparte de desarrollar el modelito, y el data engineer, además de preparar los datos y el cómputo y el almacenamiento, cuáles son sus roles, donde veremos que el negocio es fundamental. Y tenemos la suerte que, a diferencia del pasado, donde muchas herramientas, que ahora entraremos en el detalle de estas, estaban muy orientadas a perfiles técnicos, hace 8, 10 años
8 a 6 diría yo, no, ni siquiera llega a 10. Las herramientas tecnológicas están orientadas y construidas para ser explotadas y usadas por perfiles no técnicos, perfiles de negocio. Esta es una gran ventaja y una buena noticia para el perfil de negocio. Que por otro lado, como dije, pues es el que lidera este proceso del análisis de datos y que por otro lado es el que va a liderar ese proyecto de digitalización de las organizaciones. Y es el que va a liderar esa innovación soportada por los equipos de científicos de datos y de ingeniería de datos. Pero es el negocio quien realmente tiene digamos, el peso bajo sus hombros. Y tiene esa oportunidad porque las herramientas están cada vez más a su alcance. Veremos ahora un ejemplo. ¿Cuáles son estas herramientas? Pues las antiguas, tradicionales de análisis eran, y siguen siendo todavía, SAS, SPSS, MATLAB, ¿no? Etcétera, que son las más conocidas, ¿no? Cada una pues tiene sus módulos, SPSS por ejemplo tiene el Statistics, y el Modeler para minería de datos o para modelos, tradicionalmente, históricamente, bastante costosos. Luego vienen los open source, RStudio y Python, como ya os comenté antes, tenemos librerías maravillosas de Machine Learning para poder trabajar con ellas de manera gratuita, ¿no? Inclusive pues librerías para hacer, preparar los datos, para hacer daily data, todo lo que son preparación de los datos en formato adecuado, o hasta de web crawling. Tenemos librería de web crawling en RStudio para poder hacer crawling y bajar, etiquetar las webs y bajarnos los datos para hacer análisis. Lo mismo en Python. Luego tenemos servicios cloud. En servicios cloud tenemos todo lo que es Azure Machine Learning y de Amazon Machine Learning también, que ya os he comentado antes. Y luego todo esto lo llevamos a nuestras aplicaciones. Desktop, tablet, apps, etc. Este es clave de análisis. Equipo, herramientas y la aplicación. Caso de uso. Vamos a los casitos de uso. Ya que estamos todos más o menos en la misma página. Espero haberos convencido que la transformación digital, lo digital sí, pero de transformación no es el 100%, porque hay parte de automatización de los procesos que estoy haciendo con RPA. 2, hay optimización, siguiendo metodología Six Sigma, por ejemplo, pero es lo que estoy haciendo lo hago un poco mejor. Y luego hay transformación, que es reingeniería. Vamos a ver casos de uso que vamos a aplicar lo que hemos visto de datos y de análisis en casos concretos. Turismo inteligente. Este es un proyecto con varias fases. Os voy a contar solamente una fase. Este está ya en fases más avanzadas. Es un proyecto de Big Data. Pero fijaos que es un proyecto de Big Data. ¿Por qué? Porque está utilizando datos diversos. El objetivo es, este es de una organización española de innovación en el turismo. Y el objetivo era optimizar los recursos. ¿Cómo podemos entender al mercado, leer el mercado? Pero no leer el mercado, como dicen en España, a toro pasado, lo que ya pasó, sino prácticamente en tiempo real. Entonces aquí el objetivo era optimizar los recursos y para eso necesito tomar decisiones casi en tiempo real y para poder anticipar al turista. Entonces aquí lo que se utilizó fue fuentes diversas, de ahí Big Data, de tráfico aéreo y reservas, de aplicaciones como Amadeus y metabuscadores, como TripAdvisor, por ejemplo, se utilizó TripAdvisor, consumo y gasto de turistas, información de terminal de punto de venta, información de consumo de tarjetas de crédito, datos anonimizados, por supuesto, data agregada, precios y ofertas hoteleras, agencias de viajes, online. Aquí, a través de web crawling, se levantaron los datos y se analizaron cada día la oferta hotelera. Eventos oficiales a través de redes sociales. Y las otras fuentes, como vemos, son diversas. Estructuradas, no estructuradas y semiestructuradas. Entonces, internas y externas. Entonces, por eso es Big Data. Por eso es Big Data y porque se utilizaron sistemas de orígenes, se creó un Data Warehouse, se creó un Data Warehouse virtual y se desarrolló un modelo analítico.
Es un poco el ejemplo no, es la arquitectura del sistema, datos de redes sociales, datos estructurados, formación de Data Warehouse, Hadoop, Data Lake, y luego, pues con SQL, en este caso fue con SQL porque fue el entorno Microsoft, y con un dashboard para que cada día, con todas estas fuentes, se presente este dashboard para la toma de decisiones, para entender y leer cada día qué es lo que está pasando con los turistas, cuáles son sus preferencias, en qué están consumiendo, dónde están yendo. Esta fue una primera fase. Como veis, es un análisis básico dentro de la escala que os comenté de análisis, que no es muy complejo, pero a la vez es algo muy práctico. Hoy este proyecto ya está trabajando con sensores de pasos por, digamos, visitas a los museos, y son datos nuevos que están alimentando, ¿no? Y hay una fase que viene posterior, que es análisis de imágenes también, ¿no? Pero eso todavía no se ha ejecutado. Entonces, este es un ejemplo de una manera práctica, de un caso de uso real de un proyecto de inteligencia turística, donde hay elementos de datos, donde hay analítica, donde hay recursos cloud, y donde hay una herramienta de visualización, que es un dashboard, y este es un entorno, por ejemplo, de Microsoft. Este es un ejemplo de inteligencia, de turismo inteligente. Otro ejemplito es, caso de uso, es salud predictiva. Este fue un proyecto en el cual yo participé de manera indirecta, pero lo conozco bastante en profundidad, que es un proyecto desarrollado en el Reino Unido. El objetivo fue identificar el deterioro fisiológico con alteración en niños cardiópatas en planta hospitalaria. Este fue un proyecto que duró 3 años. Estas fueron las fuentes de datos que utilizaron. Aquí lo que se buscaba era pasar del papel a información en tiempo real. Aquí sí, análisis avanzado, donde a través de biosensores se capturaba en tiempo real datos de ritmo cardíaco, respiratorio, variación cardíaca, temperatura, oxígeno en sangre y presión sanguínea. Y a través de algoritmo de clasificación, en este caso se utilizó Supervector Machine, un algoritmo de Machine Learning, para identificar con una antelación. En este caso, este proyecto en Reino Unido fue de la aparición del cardiac arrest. El objetivo era identificar el deterioro fisiológico, y dentro del objetivo muy claro tuvieron 2 outcomes. El primero era descender fallecimientos por cardiac arrest, ataque cardíaco, y 2, desarrollar un algoritmo, ¿no? predictivo. Esos fueron los 2 outcomes, muy claros. Este fue el conceptual del proyecto. Vemos a través de biosensores, donde capturamos en tiempo real. Aquí sí fue análisis avanzado. Aquí sí fue con algoritmo de Machine Learning. Aquí no solamente fue un dashboard, como vemos abajo el dashboard, pero este dashboard está alimentado con un algoritmo que mide en tiempo real estos parámetros, estos 6 parámetros, y pues a través de una tablet al lado de la cama del niño, en este caso, pues el enfermero o la enfermera pues ve el estado de cada uno de ellos, y luego en la central de enfermería se ve un poco el estado de todos ellos, ¿no? En tiempo real, para tomar acción de manera predictiva. Evitar la aparición de ese cardiac arrest, y con antelación actuar, ¿no? Este es el salud predictiva, ¿no? Es un ejemplo real de salud predictiva. En este momento yo estoy trabajando en otro proyectito de salud predictiva, como parte de mi investigación, siguiendo un poco, digamos, la línea, o me inspiré en este proyecto, de hecho, porque este proyecto, la parte de análisis y definición la desarrollé yo para un hospital español, pero en este momento estoy investigando, estoy desarrollando un modelo de salud predictiva orientado a la identificación de la arritmia, en este caso la fibrilación auricular, ¿no? Y estoy trabajando con niños en el hospital y también en el hogar, para el desarrollo de este modelo, también con biosensores. Esto es Internet de las Cosas, esto es Big Data, esto es Analytics. Están todos los elementos
y por supuesto, utilizamos recursos cloud, como los que hemos visto, ¿no? Siguiendo todo el proceso. Además de eso, y esto es un poquito también una novedad, una primicia que comparto con vosotros, que estamos trabajando justo en Perú, para nuestro principal problema hoy, que es el COVID-19, en una solución para el mismo, ¿no? Basada en investigación y utilizando estas mismas fuentes de datos, estamos proponiendo esto, ¿no? Estamos ya trabajando con una organización, a ver si terminamos de cerrar el caso de uso, a ver si es en planta hospitalaria o es también en el hogar. Aquí el objetivo es evitar saturar los hospitales, monitorizar a los infectados en COVID en sus hogares o en planta hospitalaria y evitar que pasen a UCI y no saturar los centros de salud. Aquí estamos utilizando los mismos elementos, como veis, los biosensores, las camas, el dashboard, a través de Bluetooth aquí, monitorización, los biosensores, y a través de Wi-Fi nos vamos a que los médicos puedan ver cómo van sus pacientes y en el centro de control de enfermería también, ¿no? Entonces, a través de servidor y base de datos cloud, aquí a través de una API con conectores, lógicamente, siguiendo los estándares de la historia clínica, etcétera, hasta el servidor del hospital. Y esta es una solución que espero en breve pues podamos ya poner en marcha, ¿no? Para el COVID. Bueno, hay otras aplicaciones diversas, pero bueno, quería centrarme en estas. Bueno, ¿por dónde empezar? Antes del turno de preguntitas. Bueno, lo primero es, oportunidad de negocio y datos. Entender cuál es la oportunidad de negocio y dónde están los datos. ¿Qué fuente de datos tengo yo dentro de mi organización? Esté en la industria en la que esté. 2. Fuentes de datos necesarias. ¿Cuáles necesito? ¿Cuáles tengo? ¿Cuáles están en mi organización? ¿Cuáles están fuera para mi objetivo? Análisis inicial de datos. Yo, como perfil de negocio, tengo que analizar principalmente los datos. ¿Con qué? Con herramientas como Trifacta, por ejemplo, que me permiten, como no soy técnico, pues entenderlos. Luego, ¿qué viene? Desarrollo de modelos, ya con mis matemáticos estadísticos, pues desarrollar mis modelitos, que resuelvan mi pregunta, mi oportunidad de negocio, y luego implementar de manera rápida. Aquí la clave es la rapidez y la velocidad. Y poder visualizar, etc. Esto, lógicamente, siguiendo una metodología. Esta es la metodología de toda la vida, se llama CRISP, se llama Cross Industry Standard Process para minería de datos, donde el perfil de negocio está en 1, 2 y 3, como hemos visto ahora, es lo que es el entendimiento de los datos. Defino mi problema de negocio, mi pregunta. Entiendo mis datos. ¿Cuáles son las fuentes que tengo, internas y externas? Los entiendo con Trifacta. Estos son 1, 2, 3, es el perfil de negocio. Y luego vienen ya 4, que es donde está el ingeniero de datos y el científico de datos, en el cual hacen la preparación de los datos, lo que hacen el feature engineer, lo que es el desarrollo del modelo, el entrenamiento, etcétera, el ajuste. Luego viene la evaluación, también hacen lo que es el data science. Y luego viene el deployment, lo que es la implementación, ya en mi sistema de información, en mi app, en mi web, donde sea. Es un poco el proceso y la metodología a seguir. Repito, aquí perfiles de negocio, como la mayoría de vosotros. Bueno, para terminar, quería compartir con vosotros simplemente que el principal reto aquí es hacer que las cosas pasen. Aquí hay que aplicar, por un lado, la razón y por otro lado, la emoción. Es decir, el sustento económico, el business case detrás de que da soporte a lo que voy a hacer, y por otro lado, la emoción, el creer en lo que estoy haciendo, ¿no? Y aquí una palabra clave, ¿no? Se llama POC, Proof of Concept. Empezar poco a poco, con una prueba de concepto, con un pequeño pilotito, y luego escalar. Lo decía Richard Branson, ¿no? Money is for making things happen. La clave es empezar pequeño, pero de una manera muy sustentada. Quiero agradecerle al profesor Alegría por la magnífica exposición que nos ha dado.
sobre estas soluciones digitales y agradecerles a todos su presencia. Por favor, síganos en Facebook y en Instagram para poder tomar conocimiento de los próximos webinars y workshops que vamos a seguir presentando. Y cualquier comunicación puede comunicarse a los teléfonos que tienen en pantalla y que también remitiremos a todos, si es que desean cualquier otra comunicación o consulta al área de consultoría de el Vicerrectorado de Investigaciones de la Universidad de San, que con gusto los atenderemos. Muchas gracias a todos. Buenas noches.